Buenas, el día de hoy estaremos hablando del capítulo 3 que compone el título 3 de la Constitución, más específicamente el artículo 112 que tiene relación directa con el Estatuto de Oposición. Leeremos el artículo, analizaremos con base en la legislación actual y haremos una interpretación normativa del momento en que se hizo la norma y su desarrollo legislativo en el país. Comencemos. Capítulo 3. Desarrollo normativo de la Constitución del Estatuto de la Oposición. El artículo 112 determina lo siguiente. Artículo modificado por el artículo 5 del Acto Legislativo 1 del 2003. El nuevo texto es el siguiente. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición al gobierno podrán ejercer libremente la función crítica frente a este y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos se le garantizarán los siguientes derechos: el acceso a la información y a la documentación oficial, con las restricciones constitucionales y legales, el uso de los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para el Congreso inmediatamente anteriores. La réplica en los mismos medios de comunicación. Ok, vamos a desarrollar este primer párrafo, del artículo. Bueno, inicialmente podemos ver que con base a un acto legislativo, el acto legislativo primero del 2003, se dio una modificación a lo que constitucionalmente estaba desde el desarrollo de la Constitución del 91. Básicamente esta modificación tuvo relación directa con establecer condiciones más concretas, específicas y adecuadas al tiempo o al momento en el cual se iba desarrollando el país y cómo iba avanzando a futuro. Hay una descripción específica a qué partidos políticos se les da este reconocimiento, determinando la exigencia o la especificación de la personería jurídica por parte del partido y el reconocimiento de que este partido se declara en oposición al gobierno. Cuando se habla de gobierno desde el aspecto práctico, estamos hablando si es un gobierno nacional o si son gobiernos de entidades territoriales. Básicamente, la estructura normativa habla de como gobierno el desarrollo de un gobierno institucional. Entonces, dice que cualquier partido que se declare en oposición podrá ejercer esta libremente. ¿Ya? Y básicamente lo que está estableciendo este artículo es generando condiciones para que la oposición tenga sostenibilidad en el tiempo, tenga una durabilidad y al mismo tiempo garantías de funcionamiento. No se le va a presionar a las estructuras opositoras, no se le va a hacer, digamos, limitaciones, sino por el contrario, se le crearán condiciones para que ésta se desarrolle conforme a lo respectivamente establecido en la Constitución. También habla de garantizar el acceso a esta oposición a la información, teniendo como información todos aquellos documentos requeridos para poder, digamos, establecer postura política o análisis con relación a cualquier crítica, observación, digamos, punto de vista que quiera la oposición exaltar. No se le podrá ocultar ningún tipo de información y la información se pondrá a disposición de acuerdo a las condiciones que la misma ley establece. ¿Ok? Entonces vamos avanzando entonces a esas cosas. También habla de la posibilidad de brindarle acceso a estos partidos o movimientos políticos con representación legal, darle la posibilidad de acceder a medios de comunicación de tipo estatal, o sea, espacios específicos donde no se podrá limitar el acceso a, digamos, a la oposición, y también de aquellos medios de comunicación no estatal que tengan un uso del espectro electromagnético y que se determine con base en ese uso los tiempos necesarios para que cada partido, en especial los declarados en oposición, se defienda o establezcan posturas críticas o organizativas objetivas
en contra del momento político y su desarrollo como oposición. ¿Ok? Entonces, habla también de la opción de la réplica como una posibilidad en caso de que se manifieste algún comentario negativo a la postura opositora. Entonces tiene derecho a replicar cualquier comentario que se haga en su contra o que establezca una postura diferencial a la establecida por ellos. ¿Ya? Entonces, en este primer párrafo avanzamos la interpretación. Los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en ellos. Una ley estatutaria reglamentará íntegramente la materia. Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 del 2015. El nuevo texto es el siguiente. El candidato que le siga en votos a quien la autoridad electoral declare elegido en el cargo de presidente y vicepresidente de la República, gobernador del departamento, alcalde distrital y alcalde municipal, tendrá derecho personal a ocupar una curul en el Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Consejo Distrital y Corporación Municipal, respectivamente, durante el periodo de la correspondiente corporación. Bueno, aquí encontramos dos situaciones en el desarrollo de estos párrafos. La primera, que habla de la posibilidad de que los partidos políticos que se manifiesten en oposición tengan una representación directa en la mesa directiva de estos cuerpos colegiados, es decir, una postura representativa que garantice el derecho de planeación organizacional del cuerpo colegiado, se hace un senado, un consejo, una asamblea, bueno, teniendo en cuenta que los consejos y la asamblea son entes, digamos, del sector complementario al sector ejecutivo, son cuerpos también decisorios en materia colegiada. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de la posibilidad de que estas mesas directivas, que son las encargadas de organizar estos cuerpos colegiados, tengan una postura, digamos, opositora o una postura que no está de acuerdo con relación a la toma de algunas decisiones que genere garantías al momento de hacer cualquier planeación. Entonces, se le garantiza el espacio a estos partidos que se declaran en oposición de tener representación en esas mesas. En estos momentos, al inicio del año 2024, se está poniendo muy de moda esta interpretación constitucional, dado que muchos partidos y movimientos políticos están haciendo lo que se conocen como jugaditas en materia de desarrollo y puesta en práctica, dado de que están utilizando la norma o espacios en la norma para poder acomodar las mesas directivas sin darle representación directa a la oposición. Es una situación que no solo viola los principios de administración pública, sino también el deseo constitucional de que tengan representación todos los partidos que se declaren en oposición en las mesas directivas. Entonces, en correlación a este primer párrafo, hay que tener en cuenta eso y la reglamentación. Bueno, aquí nos invita esta norma, nos habla de que una ley estatutaria reglamentará íntegramente la materia. Esa ley estatutaria específica tiene relación directa con la ley 1909 del 2018, que es el Estatuto de Oposición. Entonces, esta norma, pues en su momento, en el 2003, cuando se hizo el primer acto legislativo modificatorio, llegó hasta ahí y se complementa normativamente con la ley 1909. Cualquier vacío se puede complementar, entre otras, con esta norma. ¿Okay? ¿Qué pasó? El artículo 112 se complementó con otro acto legislativo que terminó adicionando nuevos elementos para constituir el estatuto de oposición o para complementar el estatuto de oposición o para brindarle protección constitucional al estatuto de oposición. ¿Y cuál fue? Bueno, es esta parte que corresponde al acto legislativo 2 del 2015, específicamente el artículo 1, que tiene relación directa a la representación
de los candidatos a sectores ejecutivos del país que no ganen en las elecciones, es decir, a los segundos y los espacios que se le pueden brindar a estos segundos. Habla de la posibilidad de brindar espacios para los segundos en la presidencia, específicamente generando un espacio directo al Senado, al segundo en la presidencia y a la Cámara al vicepresidente o vicepresidenta que sea postulado y que quede en segundo lugar. Igualmente para los cuerpos ejecutivos como de entidades territoriales como alcaldes y gobernadores, también se le brinda una curul, pero en el cuerpo colegiado específico, que sería asamblea para los departamentos y consejo para los municipios o distritos. Es decir, que esta reforma constitucional del 2015 le brinda un espacio a aquellos opositores directos de manera natural digamos, al modelo de administración que pudo haber ganado para que desde ese espacio genere condiciones para poder participar o por lo menos para poder desarrollar una oposición conforme, un debate interesante y una mejor administración pública, teniendo en cuenta de que se le está dando participación a aquellas personas que, independiente que no hayan ganado, consideran una votación representativa. Entonces, esto habla muy bien del tipo de democracia en la cual está Colombia y los espacios que se tienen que ver. Pues bueno, algunas, hasta el momento, en los cargos, los segundos, las segundas personas que han quedado en los cargos, pues en materia presidencial, los han aceptado, desistió el último candidato presidencial que quedó de segundo, las representaciones a las cámaras han sido tomadas y en algunos municipios y departamentos no se han tomado esta opción, porque eso, digamos, ya tiene relación directa con el interés específico de cada funcionario que decide. Entonces, pues aquí vemos esos espacios, esas posibilidades concretas, esas representaciones directas y pues la idea es mantener, la idea es que el que quede segundo tome su espacio y aspire en materia electoral a una posibilidad en un periodo superior y tenga ese espacio político. ¿Ok? Entonces, también indica que si la persona decide no tomarlo, se tomará, digamos, en representación a la persona que legalmente tomó ese cargo o al candidato al consejo o asamblea que seguía en el cargo en el orden. Es decir, si se eligieron, un ejemplo, 11 diputados, ¿ya? Y en el orden de los 11, el número 11 estaría cediendo el espacio para el segundo que quedó a la gobernación. Si decide el segundo no tomar la curul, pues pasaría el 11 a ocupar esa curul. Entonces, es decir, también es importante anotar que, digamos, el espacio del candidato presidencial y vicepresidencial se tomaron como espacios adicionales. El de los cuerpos colegiados de entidades territoriales se toma como espacios ya representativos establecidos por su límite territorial o por su exposición en materia de escalafón territorial. Dependiendo de ese se toma. Entonces, para más o menos explicar bien el tema, leo lo que indica la norma. Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 del 2015. El nuevo texto es el siguiente. Las curules así asignadas en el Senado de la República y la Cámara de Representantes serán adicionales a las previstas en el artículo 171, 176. Las demás curules no aumentarán el número de miembros de dichas corporaciones. Voy a hacer un pause aquí en este texto para explicarle. El artículo 171 y el artículo 176 son los artículos en la Constitución que establecen, digamos, las cantidades de senadores en el 171 y en el 176 de representantes a la Cámara que deberían de existir en nuestro país. Es decir, que las dos nuevas curules, tanto el del Senado para el segundo en la presidencia, como el de la Cámara para la vicepresidente, son dos curules creadas precisamente para ellos, son nuevas curules. Caso diferente, como indica la norma, pasa con
alcaldías y gobernadores. Los que queden de segundo no ocupan una nueva curul, sino ocupan la curul del último representante a cuerpo colegiado de la entidad territorial. Como le expliqué anteriormente, si en el consejo son 17 concejales, el cupo de 17 no cambia por la entrada del segundo. No, se mantiene y el 17 que quedó en materia representativa sale y entra el segundo a la alcaldía. Queda ese 17 como una opción en dado caso de que el candidato a la alcaldía decida no seguir como representante en el consejo y el 17 subiría a ocupar ese escaño. ¿Ok? Seguimos entonces. Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 del 2015. El nuevo texto es el siguiente. En caso de no aceptación de la curul, en las corporaciones públicas de las entidades territoriales, las mismas se asignarán de acuerdo con la regla general de asignación de curules prevista en el artículo 263, que básicamente es lo que explicamos anteriormente, la asignación de curules en base o con base específicamente a la representación poblacional y a la representación económica establecida en un escalafón nacional que determina la entidad territorial, sea separa departamentos, municipios o distritos. ¿Ok? Entonces, pues bueno, hasta aquí este artículo. Esperamos que sea de mucho entendimiento para ustedes. Síganos en el canal, seguiremos desarrollando la Constitución. Ya hasta un próximo video.